El millonario pidió delivery de comida, sin imaginar lo que estaba por suceder. Cuando abrió la puerta, vio a la entregadora y quedó paralizado. Era ella, su antiguo amor de la juventud. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lorenzo Galán había construido un imperio inmobiliario en Buenos Aires con una mezcla de astucia, ambición y una disciplina inquebrantable. A sus 36 años, se había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país, dueño de una firma que manejaba algunos de los proyectos arquitectónicos más exclusivos de la ciudad. Con una reputación impecable en el mundo de los negocios, su vida parecía perfecta, lujosos penthouses, viajes constantes y una agenda repleta de eventos sociales donde nunca faltaba la compañía de modelos, influencers o mujeres de la alta sociedad. Pero, a pesar de todo ese éxito y el poder que ostentaba, Lorenzo llevaba años sintiendo un vacío inexplicable. Se había convencido de que su vida estaba exactamente donde siempre quiso, pero en los momentos de soledad, cuando la ciudad se volvía silenciosa y el brillo del éxito se desvanecía, sentía que algo faltaba. O más bien, alguien faltaba. No se permitía pensar en eso demasiado, pues los recuerdos podían volverse peligrosos, sobre todo cuando se trataba de la única mujer a la que realmente había amado. Esa noche, después de una jornada agotadora de reuniones y llamadas interminables, Lorenzo decidió no salir. Ordenó sushi a domicilio sin imaginar que un simple pedido cambiaría el rumbo de su vida. El reencuentro inesperado. Cuando sonó el timbre, se levantó sin mucho ánimo. Caminó hasta la puerta, la abrió sin pensar y, en un instante, su mundo se detuvo. Carmela Ortega estaba allí, parada frente a él con un uniforme de delivery y una bolsa en las manos. Sus ojos, esos mismos ojos que alguna vez le hicieron creer en un amor para siempre, lo miraban con incredulidad y confusión. Era como si el tiempo se hubiera congelado en el pasado, como si esos 10 años de distancia se desvanecieran de golpe. Lorenzo se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Carmela, por su parte, tragó saliva y con la voz más firme que pudo encontrar, extendió la bolsa con su pedido. «Aquí tienes tu pedido». «Son 5.000 pesos», dijo, intentando que su tono sonara neutral. Lorenzo tardó en reaccionar. Apenas registraba las palabras, pues su mente estaba sumida en el impacto de verla nuevamente. Cuando finalmente logró moverse, sacó su billetera y le entregó el dinero sin apartar la vista de ella. «Carmela», murmuró, como si su nombre hubiese estado atrapado en su garganta durante años. Pero Carmela no le dio oportunidad de decir más. Tomó el dinero, le dio el cambio y, sin siquiera mirarlo de nuevo, giró sobre sus talones y desapareció escaleras abajo. Lorenzo se quedó en la puerta, con la bolsa de sushi en la mano y un torbellino de emociones ardiendo en su interior. No podía ser ella. No así. No después de todo. Después de cerrar la puerta, Lorenzo se dejó caer en el sofá, con el sushi intacto sobre la mesa y su mente llena de recuerdos que creía enterrados. Conoció a Carmela en la universidad cuando él tenía 22 años y ella 20. Desde el primer momento, hubo una conexión inexplicable entre ellos. Carmela irradiaba una dulzura e inteligencia que lo fascinaban y él, con su seguridad y determinación, se convirtió en el hombre que ella admiraba. Durante 2 años, fueron inseparables. Planeaban un futuro juntos, soñaban con viajes, proyectos y una vida compartida. Pero cuando Lorenzo se graduó, llegó una oportunidad que no podía rechazar. Una prestigiosa empresa en Nueva York le ofreció un puesto con un sueldo altísimo y la promesa de crecimiento profesional. No lo pensó 2 veces. Sabía que esa era su gran oportunidad, el primer paso para convertirse en el magnate que siempre quiso ser. Pero esa decisión implicaba un sacrificio, dejar atrás a Carmela. La conversación fue devastadora. Carmela no podía ir con él. No podía abandonar su carrera, y mucho menos a su madre, que ya empezaba a mostrar problemas de salud. Lorenzo le prometió que encontrarían la manera de seguir juntos, pero a medida que la fecha de su viaje se acercaba, supo que era imposible. Finalmente, tomó la decisión más fría de su vida, terminó la relación sin dar marcha atrás. Carmela no lo detuvo. No lloró. No rogó. Simplemente aceptó su decisión con el corazón roto y se despidió de él para siempre. Ninguno de los dos volvió a buscar al otro.
Un año después, sin que Lorenzo lo supiera, Carmela abandonó la universidad porque su madre empeoró y los gastos médicos fueron demasiados. La joven que había soñado con diseñar interiores terminó trabajando en cualquier empleo que pudiera conseguir para sobrevivir. Carmela había soñado con ser diseñadora de interiores desde que tenía uso de razón. Siempre tuvo un talento innato para el arte y la estética, y en la universidad brillaba con luz propia. Sin embargo, su vida nunca había sido fácil. Mientras Lorenzo se concentraba en sus ambiciones empresariales, ella tenía que dividir su tiempo entre los estudios y varios trabajos para ayudar a su madre, Graciela, quien había quedado viuda y con una situación económica precaria. Después de que Lorenzo partiera a Nueva York, su vida dio un giro inesperado. Un año después de su ruptura, su madre enfermó gravemente y los gastos médicos se acumularon hasta volverse insostenibles. Carmela no tuvo otra opción que abandonar la universidad y enfocarse en trabajar tiempo completo para mantener a su madre y pagar las interminables cuentas médicas. La Carmela de ahora ya no era aquella joven llena de sueños y expectativas románticas. La vida le había enseñado que el amor no pagaba las cuentas, que la lealtad no garantizaba estabilidad y que, al final, cada uno debía valerse por sí mismo. Trabajaba como repartidora en la empresa de delivery de su primo mientras buscaba maneras de volver a estudiar diseño, aunque sabía que el camino sería difícil. No tenía tiempo para arrepentimientos ni para mirar al pasado. O al menos, eso creía hasta que volvió a ver a Lorenzo. Cuando Lorenzo volvió a Buenos Aires años después para fundar su propia empresa, nunca intentó buscar a Carmela. No porque no lo hubiera querido, sino porque se convenció a sí mismo de que ella había seguido adelante. Siempre la imaginó casada, con una familia, viviendo una vida tranquila lejos de él. Y aunque no quería admitirlo, esa idea le dolía. Le dolía tanto que nunca se atrevió a comprobar si era real. Pasaron los años, y aunque Lorenzo tuvo muchas mujeres en su vida, ninguna fue Carmela. Ninguna llenó el vacío que ella había dejado. En las noches de insomnio, cuando el peso del éxito lo asfixiaba, se permitía preguntarse qué habría pasado si hubiera elegido quedarse con ella. Pero esos pensamientos eran peligrosos, así que los enterraba y seguía adelante. Hasta esa noche. Hasta que el destino le puso de nuevo a Carmela en la puerta de su casa, con un uniforme de repartidora y una mirada que le hizo sentir que el tiempo no había pasado. Lorenzo cerró los ojos y suspiró. Tenía que olvidarla. De nuevo. Como lo había hecho antes. Pero esta vez, no iba a ser tan fácil. Lorenzo Galán pasó la noche inquieto, dando vueltas en la cama sin lograr conciliar el sueño. Por más que intentaba distraerse con el celular o mirar la televisión, su mente volvía al mismo punto, Carmela Ortega. Verla después de tanto tiempo había sido un golpe inesperado, pero lo que más lo perturbaba no era solo el reencuentro, sino las circunstancias en las que la encontró. Se sentó en la cama y encendió un cigarro, exhalando lentamente mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Recordaba a Carmela como una mujer llena de sueños, con una creatividad que lo maravillaba. Desde que la conoció en la universidad, su talento para el diseño de interiores era indiscutible. ¿Qué había pasado con ese sueño? ¿Por qué ahora trabajaba como repartidora de comida en lugar de estar en un estudio de diseño, haciendo lo que amaba? Ese pensamiento lo inquietó más de lo que esperaba. ¿Acaso la vida no había sido justa con ella? Lorenzo siempre había creído que el esfuerzo y la dedicación llevaban al éxito, pero ahora, al verla en una realidad completamente diferente a la que había imaginado para ella, se daba cuenta de que quizás no todos tuvieron las mismas oportunidades que él. Apagó el cigarro con frustración. No podía quedarse de brazos cruzados. No ahora que el destino le había puesto a Carmela nuevamente en el camino. Al día siguiente, Lorenzo despertó con una determinación renovada. Tomó su laptop y comenzó a buscar en internet cualquier información sobre Carmela. Lo primero que hizo fue revisar sus redes sociales, pero se encontró con lo que temía, su perfil era casi inexistente. No había publicaciones recientes, ni fotografías de viajes, amigos o eventos importantes. Parecía que la Carmela de ahora intentaba mantenerse al margen de la exposición pública. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Aún así, no se dio por vencido.
Con el nombre de la empresa de delivery en la que trabajaba, encontró la página de la compañía y vio que tenían una pequeña lista de empleados en su sitio web. Allí estaba su nombre, con una foto simple y un correo de contacto. Era oficial, Carmela seguía en Buenos Aires y su vida estaba muy lejos de lo que él había imaginado. Pero fue en una búsqueda más profunda cuando encontró algo que lo dejó helado. En una página de donaciones había un enlace con el nombre Ayudemos a Graciela Ortega. Al hacer clic, su corazón se comprimió. Era una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos de la madre de Carmela, quien padecía una enfermedad grave y necesitaba una operación costosa. Lorenzo sintió un golpe de culpa en el pecho. Mientras él se dedicaba a expandir su imperio inmobiliario, asistía a fiestas exclusivas y disfrutaba de una vida sin preocupaciones económicas, Carmela había estado luchando sola para salvar a su madre. Leyó la descripción de la recaudación con una mezcla de sorpresa y tristeza. Carmela explicaba que Graciela había sido diagnosticada con una afección cardíaca severa y que el tratamiento requería una cirugía que no podían costear. A pesar de los esfuerzos, el dinero no era suficiente. Las palabras de Carmela estaban cargadas de esperanza, pero también de desesperación. Lorenzo no podía entender cómo había pasado tanto tiempo sin saber nada de ella, sin preguntarse por lo que había sido de su vida. ¿Cómo había permitido que su orgullo lo alejara tanto de alguien que significó todo para él? Se pasó las manos por el rostro y suspiró con pesadez. No podía ignorar esto. Sabía que Carmela no le pediría ayuda, pero eso no significaba que él no pudiera dársela. Se levantó y caminó hacia la ventana de su departamento, observando la ciudad que había sido su dominio durante tantos años. Pensó en todo lo que había logrado, en la empresa que había construido desde cero, en el prestigio y la comodidad que tenía ahora. Pero, ¿de qué servía todo eso si no había estado para la única persona que realmente importaba? Recordó la última vez que la vio antes de partir a Nueva York. La despedida fue fría, dolorosa, abrupta. En aquel entonces, su ambición por triunfar lo cegó por completo. Se dijo a sí mismo que Carmela estaría bien sin él, que ella tenía su propia vida y que eventualmente lo olvidaría. Y, en cierto modo, convencerse de eso fue lo que le permitió seguir adelante. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. El destino le estaba dando una oportunidad para remediar su error. Si la vida de Carmela había tomado un rumbo tan distinto, en parte era porque él no estuvo ahí para apoyarla. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía hacer algo en el presente. Se giró hacia su escritorio y tomó el teléfono. Marcó el número de su asistente y, con voz firme, le dio una instrucción clara. Consigue información sobre la empresa de repartos Rápido Express. Quiero saber su ubicación exacta y el horario de los empleados. La asistente, acostumbrada a recibir órdenes tajantes de su jefe, no hizo preguntas y le prometió que en una hora tendría la información. Lorenzo colgó y respiró hondo. Iba a encontrarla. Unas horas después, su asistente le envió los datos que necesitaba. Carmela trabajaba en una pequeña oficina ubicada en el barrio de Almagro, cerca de una avenida principal. La empresa no era muy grande, pero tenía suficiente demanda como para operar con varios repartidores. Lorenzo se puso un traje informal, tomó las llaves de su auto y salió del departamento con una sola meta en mente: volver a verla y ofrecerle su ayuda, sin importar si ella la aceptaba o no. El tráfico en Buenos Aires estaba denso como siempre, pero a Lorenzo no le importó. Se estacionó cerca del lugar y se quedó observando la entrada del pequeño local de repartos. Por la vidriera pudo ver a Carmela conversando con una compañera de trabajo. Se veía tan diferente, pero al mismo tiempo tan familiar. Pasó varios minutos dentro del auto, debatiendo si debía entrar o no. ¿Y si ella lo rechazaba de inmediato? ¿Y si no quería saber nada de él? Pero luego pensó en lo que había leído en la recaudación de fondos. Carmela necesitaba ayuda, y él estaba en posición de dársela. Finalmente, respiró hondo y tomó una decisión: iba a entrar. Abrió la puerta y caminó con paso seguro hasta la recepción. Una joven lo recibió con una sonrisa educada. «Buenos días, ¿puedo ayudarlo?». Lorenzo miró hacia el fondo del lugar y vio que Carmela estaba de espaldas, organizando unas cajas. Su corazón latió con fuerza. «Sí,
dijo sin apartar la mirada de ella. Estoy buscando a Carmela Ortega. La recepcionista asintió y le hizo una seña a Carmela. Carmela, tienes una visita. Carmela giró con el ceño fruncido y, al verlo, su expresión se tornó en una mezcla de sorpresa y desconfianza. Lorenzo sostuvo su mirada con firmeza. Necesitamos hablar, dijo él, con voz grave pero suave. Carmela cruzó los brazos, sin moverse de su lugar. No creo que tengamos nada de qué hablar, Lorenzo. Pero él no se dejó intimidar. Por favor. Es importante. Carmela lo observó unos segundos, con una mezcla de resistencia y curiosidad. Finalmente, suspiró y asintió con desgana. 5 minutos, accedió ella. Pero no aquí. Lorenzo sintió un pequeño alivio. Era un comienzo. Carmela caminaba junto a Lorenzo por la plaza, el aire fresco de la tarde contrastaba con la tensión que los rodeaba. Después de tanto tiempo sin verse, las palabras parecían difíciles de encontrar. Ambos tenían tantas cosas que decir, pero ninguna manera de expresarlas sin despertar el dolor que aún permanecía latente entre ellos. El pasado los había separado, pero el destino los había vuelto a unir en circunstancias que ninguno esperaba. Lorenzo fue el primero en romper el silencio. Su mirada reflejaba una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Nunca imaginé que te encontraría así, Carmela. Mucho menos que estuvieras pasando por una situación tan difícil. Carmela apretó los labios. No quería sentir lástima de sí misma ni mucho menos que él la viera como alguien que necesitaba ser rescatada. No necesito tu compasión, Lorenzo. He salido adelante con mis propios medios y lo seguiré haciendo. Él negó con la cabeza, frustrado por la distancia emocional que había entre ellos. No es compasión, Carmela. Es solo que no puedo dejar de pensar en todo lo que pasó entre nosotros. En lo que pudo haber sido. La mención del pasado la hizo estremecer. Recordaba perfectamente el momento en que él se fue. Cómo su relación terminó de forma abrupta, sin darle tiempo siquiera de procesar la despedida. Lorenzo tomó una decisión y nunca miró atrás, nunca preguntó cómo estaba, nunca intentó mantenerse en contacto. ¿Y ahora quería hablar del pasado como si eso pudiera cambiar algo? No tiene sentido pensar en lo que pudo haber sido. Dijo ella con voz firme, lo único que importa es lo que es. Y lo que es, Lorenzo, es que tú vives en un mundo que no tiene nada que ver con el mío. Lorenzo la miró con el ceño fruncido, sorprendido por su dureza. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que porque tengo dinero y vivo en otro nivel social no podemos estar juntos? Carmela lo miró con seriedad. No se trata solo del dinero. Se trata de que tu vida y la mía no tienen nada en común. Mientras tú tomas decisiones basadas en lujos y negocios, yo tengo que preocuparme por cómo pagar la próxima consulta de mi madre. No somos los mismos jóvenes que éramos antes. No podemos pretender que nada ha cambiado. Lorenzo suspiró, pasándose una mano por el cabello. No quería perderla de nuevo. Pero la distancia entre ellos no era solo física, sino emocional. Carmela no era la misma chica soñadora y él no era el mismo hombre ambicioso. ¿Pero significaba eso que no podían intentarlo de nuevo? Ella miró su reloj y suspiró. Debo irme. Gracias por la charla. Espera. Lorenzo la detuvo suavemente por la muñeca. ¿Podemos cenar juntos mañana? Solo para hablar, sin presiones. Carmela vaciló. Una parte de ella quería decir que no, pero otra, una más profunda, anhelaba recuperar aunque fuera un poco de lo que alguna vez tuvieron. Finalmente, asintió. Está bien. Pero solo como amigos. Lorenzo sonrió con alivio. Desde aquel reencuentro inesperado, Lorenzo y Carmela habían comenzado a encontrarse con frecuencia. Aunque ella insistía en llamarlos encuentros de viejos conocidos, para él era mucho más que eso. Cenaban juntos algunas noches, almorzaban en cafés pequeños donde la conversación fluía con facilidad, y compartían breves paseos por el parque. En más de una ocasión, Carmela se descubría disfrutando de aquellos momentos, pero siempre encontraba la manera de recordarse a sí misma que su mundo y el de Lorenzo eran demasiado distintos. Por otro lado, Lorenzo se sorprendía a sí mismo esperando con ansias cada uno de esos encuentros.
No se trataba solo de nostalgia, era algo más profundo. Cada mensaje de Carmela, por breve que fuera, le sacaba una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo diferente, algo genuino que no estaba ligado a su éxito ni a su fortuna. Mientras tanto, en las oficinas de Galán Properties, Olivia observaba desde su despacho cómo Lorenzo salía con una expresión que no había visto en él en mucho tiempo. Desde la llegada de Carmela, algo en él había cambiado. Ya no tenía la misma actitud despreocupada y distante de siempre, y eso la inquietaba. Olivia había trabajado con Lorenzo por años. Habían tenido una relación breve, intensa y sin compromisos, pero cuando ella comenzó a involucrarse más emocionalmente, él le dejó claro que no quería nada serio. A pesar del rechazo, ella nunca lo dejó ir del todo. Siguió a su lado como su socia y amiga, fingiendo que todo estaba bien, mientras en secreto esperaba que él cambiara de opinión. Pero ahora, esa esperanza se estaba desmoronando. La llegada de Carmela la ponía en una posición que no estaba dispuesta a aceptar. Si Lorenzo no la quería, entonces tampoco la tendría esa mujer. Decidió actuar con cautela. Si quería alejar a Carmela, debía hacerlo con inteligencia. Un día como cualquier otro, Carmela llegó a la oficina de Lorenzo puntualmente para otra de sus citas. Vestía un vestido sencillo pero elegante, se había peinado con más esmero de lo usual, aunque no quería admitir que lo había hecho por él. Cuando llegó, una mujer alta y sofisticada la esperaba en la recepción. Era Olivia. «Vaya, así que tú eres Carmela», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carmela se tensó al instante. La manera en que Olivia la miraba le recordó lo lejos que estaba del mundo de Lorenzo. «Sí, y tú eres Olivia Velázquez, socia de Lorenzo. Y, bueno, en su momento, algo más». El estómago de Carmela se encogió. Sabía que Lorenzo había tenido relaciones, pero escuchar a esta mujer insinuar que había sido importante para él la incomodó más de lo que quería admitir. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó, manteniendo la compostura. Olivia sonrió con fingida amabilidad. «Solo quería darte un consejo. Una advertencia, si lo prefieres». Carmela frunció el ceño. «No entiendo». «Lorenzo es encantador, ¿verdad? Sabe exactamente qué decir y cómo hacer que las mujeres crean en él. Pero te aseguro que, al final, siempre vuelve a lo mismo, a su mundo de lujos, poder y superficialidad». Carmela sintió que la rabia subía por su pecho. «No me interesa lo que pienses de él. No tienes que creerme». Olivia se encogió de hombros, pero si supieras la cantidad de mujeres que han pasado por su vida pensando que serían diferentes, todas se llevaron la misma decepción. Carmela apretó los puños. Olivia estaba jugando con su inseguridad y lo peor era que funcionaba. «Si realmente te importa, vete antes de que te haga daño. Antes de que te ilusione con algo que no va a suceder». Carmela sintió un nudo en la garganta. Sabía que Lorenzo no era el mismo de antes, pero ¿podía confiar en él? Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la oficina. No podía permitir que la historia se repitiera. Lorenzo había reservado una mesa en un restaurante exclusivo con vista al río. Quería que esa cena fuera especial, un espacio donde pudieran hablar sin presiones. Pero los minutos pasaron. Luego una hora. Carmela no llegó. Intentó llamarla, pero no hubo respuesta. Miró su copa de vino, sintiendo una frustración creciente. Algo había pasado. Lo que él no sabía era que, en ese mismo momento, Carmela estaba en su departamento, sintiéndose una tonta por haber creído que su historia con Lorenzo podía tener un futuro. Carmela había sido manipulada, pero aún no lo sabía. Su corazón le pedía que creyera en Lorenzo, pero su mente le gritaba que huyera antes de que la lastimara de nuevo. Por su parte, Lorenzo no entendía qué había pasado. ¿Por qué lo había dejado plantado? ¿Acaso había cometido un error? Lo que ninguno de los dos sabía era que Olivia no se detendría ahí. Carmela se encontraba en su departamento, sentada en el pequeño sofá que con tanto esfuerzo había comprado. El celular vibraba en la mesa, mostrando una vez más el nombre de Lorenzo en la pantalla. No necesitaba contestar para saber lo que quería decirle.
Las llamadas habían sido insistentes durante todo el día, pero ella no estaba dispuesta a escucharlo. Apretó los labios y cerró los ojos por un momento. No iba a permitir que la confundiera otra vez. Ya una vez había creído en sus promesas, en su cariño, en la idea de un futuro juntos. Habían sido inseparables, se amaban con intensidad y él le había jurado que siempre estarían juntos. Pero a la primera oportunidad de crecimiento profesional, la dejó atrás sin dudarlo, sin siquiera preguntarle si quería ir con él. Ahora, después de tanto tiempo, regresaba con su vida acomodada y creía que podía meterse de nuevo en la suya como si nada hubiera pasado. No. Esta vez ella no sería la tonta que esperaba por alguien que no tenía intención de quedarse. Su teléfono vibró nuevamente. Lorenzo. Tomó el aparato y, sin dudarlo más, bloqueó su número. Del otro lado de la ciudad, Lorenzo arrojó el celular sobre su escritorio con frustración. Carmela no le respondía. Desde la noche en que lo había dejado plantado, había intentado comunicarse con ella, pero no recibía respuesta. No entendía qué había pasado. Todo iba bien. Sus encuentros habían sido agradables, ella reía con él, las miradas que le dedicaban no eran las de alguien indiferente. Sentía que se estaban acercando, que las heridas del pasado estaban sanando, que tenían una oportunidad. Pero entonces, de un momento a otro, Carmela desapareció. Olivia entró en su oficina, impecable como siempre, con su sonrisa elegante. «¿Sigues con ese humor?» Lorenzo la miró de reojo y suspiró. «No es tu problema». Olivia fingió sorpresa. «¿Es por Carmela?» Pensé que ya había superado esa obsesión. Lorenzo frunció el ceño. «No es una obsesión». «Vamos, Lorenzo». Olivia cruzó los brazos, sabes que esa mujer no encaja en tu mundo. Por más que intentes arreglar el pasado, algunas cosas no tienen solución. Él no respondió. Algo en su pecho se apretó, como si las palabras de Olivia intentaran sembrar la duda en su cabeza. Mientras Lorenzo lidiaba con su frustración, Carmela encontraba apoyo en su viejo amigo Cristian. Cristian había sido su compañero desde la secundaria. Siempre estuvo enamorado de ella, pero Carmela nunca lo había visto de otra manera que no fuera como un amigo. Él la había acompañado en los momentos más duros, cuando su madre enfermó, cuando tuvo que abandonar la universidad, cuando empezó a trabajar largas jornadas para pagar las cuentas. Ahora, en la mesa de un pequeño café de barrio, Cristian observaba cómo ella removía el azúcar en su taza de té sin siquiera probarlo. Sabía que estaba distraída, que su mente estaba en otro lado, o mejor dicho, con otra persona. «¿Es por Lorenzo, verdad?», preguntó sin rodeos. Carmela levantó la mirada y suspiró. «No quiero hablar de él». «Pero sigues pensando en él». Ella se mordió el labio. No quería admitirlo, pero era cierto. Cristian apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente. «No entiendo por qué le das tantas vueltas. Ese tipo te rompió el corazón una vez y lo volverá a hacer». Carmela apretó los puños sobre la mesa. «Lo sé». «Entonces déjalo ir». Cristian se inclinó hacia ella. «No merece ni un segundo más de tu tiempo. Tienes que seguir adelante». Sus palabras eran razonables, pero algo en su corazón se resistía. Mientras Cristian intentaba alejar a Carmela de Lorenzo, Olivia seguía jugando sus propias cartas. Cada oportunidad que tenía, sembraba dudas en Lorenzo. Mujeres como Carmela buscan estabilidad. No te engañes, si está contigo es porque ve una oportunidad de salir de su vida miserable. No seas ingenuo, Lorenzo. ¿Te dejó plantado? ¿Eso no te dice suficiente? Al final, siempre vuelven a lo que conocen. Carmela nunca será parte de tu mundo. Las palabras de Olivia, dichas con calculada sutileza, comenzaban a instalarse en la mente de Lorenzo. Él quería creer que Carmela era diferente, que sus sentimientos eran genuinos. Pero, ¿y si Olivia tenía razón? ¿Y si él solo estaba aferrándose a una ilusión? Pasaron los días. Carmela se convenció de que lo mejor era cortar todo contacto con Lorenzo. Se lo repitió una y otra vez. No lo necesitaba. No iba a volver a sufrir. No iba a permitir que la hiciera sentir insuficiente de nuevo. Pero entonces, una noche,
Mientras acomodaba unas cajas en el depósito del local donde trabajaba, encontró una vieja libreta entre sus cosas. Era un cuaderno donde hacía bocetos cuando aún estudiaba diseño de interiores. Las páginas estaban llenas de dibujos de casas, de espacios armoniosos, de proyectos que había soñado realizar. Y en una de las hojas había un nombre garabateado una y otra vez: Lorenzo. Sintió un nudo en la garganta. Porque la verdad era que nunca lo había olvidado. Pero había aprendido a vivir sin él. Y ahora debía seguir haciéndolo. Con una profunda exhalación, cerró la libreta y la guardó en una caja. Era el momento de dejar el pasado atrás. Carmela, influenciada por su dolor, Christian y las manipulaciones de Olivia, decide cortar todo contacto con Lorenzo, convencida de que su amor pertenece al pasado. Lorenzo, por otro lado, se siente frustrado y confundido, incapaz de entender qué fue lo que salió mal. Mientras tanto, Olivia cree que ha ganado la partida. Pero el destino aún tenía planes para Lorenzo y Carmela. El peso de la distancia entre él y Carmela se hacía insoportable. Lorenzo pasaba los días sumido en el trabajo, tratando de distraerse, pero su mente siempre regresaba a ella. No podía entender que había salido mal. Algo dentro de él le decía que no había sido una decisión completamente de Carmela. Las palabras de Olivia le daban vueltas en la cabeza. ¿Realmente Carmela lo había usado? ¿Había fingido un interés que nunca existió? Quería creer que no, que todo lo que compartieron fue real, pero entonces, ¿por qué lo había dejado sin explicación alguna? Fue Daniel, su socio y amigo de confianza, quien le abrió los ojos. Una noche, después de una reunión de negocios, mientras compartían una copa de whisky en la oficina, Daniel hizo un comentario casual que lo cambió todo. Me sorprende que sigas con el humor de los últimos días. Pensé que ya te habrías dado cuenta de lo que pasó con Olivia. Lorenzo alzó la mirada de su vaso, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres? Daniel suspiró, dejando su copa sobre la mesa. Sé que no quieres escuchar esto, pero Olivia se encargó de manipular la situación para que Carmela te dejara. El corazón de Lorenzo se detuvo por un segundo. Explícate. Lo vi todo. Olivia se acercó a Carmela fuera de tu oficina aquella noche. No sé exactamente qué le dijo, pero después de esa conversación, Carmela se fue sin siquiera verte. Lorenzo sintió que la rabia le subía por la garganta. Olivia. Daniel continuó. También la escuché en la oficina. Durante las últimas semanas no ha hecho más que insinuar que Carmela solo te estaba usando, que su mundo y el tuyo no tienen nada en común. No sé si lo notaste, pero ella ha estado metiéndose en tu cabeza, manipulándote para que creyeras lo que a ella le convenía. Lorenzo cerró los ojos por un momento, sintiendo un fuego recorrerle el cuerpo. Había sido un estúpido. Había dudado de Carmela, había permitido que Olivia lo envenenara con sus palabras. Pero ya no más. Se levantó de golpe, su mandíbula tensa. Esto se termina ahora. A la mañana siguiente, Lorenzo no esperó más. Convocó a Olivia a su oficina. Ella entró con su habitual elegancia, con su porte seguro, pero en cuanto vio el rostro de Lorenzo, supo que algo iba mal. Lorenzo, cariño. ¿A qué se debe esta reunión tan temprano? Preguntó con su tono más dulce. Lorenzo no perdió tiempo con formalidades. Se cruzó de brazos y la miró con dureza. No juegues conmigo, Olivia. Ya sé lo que hiciste. El rostro de Olivia no se inmutó, pero sus ojos brillaron con una chispa de nerviosismo. No sé de qué hablas. De Carmela. Un leve tic apareció en la comisura de los labios de Olivia, pero mantuvo la compostura. Oh, ¿esto es por ella? Pensé que ya había superado esa tontería. Lorenzo se inclinó sobre su escritorio, su voz afilada como una navaja. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te metiste en algo que no era asunto tuyo? Olivia soltó una risa seca. Porque alguien tenía que abrirte los ojos, Lorenzo. Esa mujer no es para ti. No pertenece a nuestro mundo. Lorenzo apretó los puños. No es tu decisión. Te estaba protegiendo. Olivia se cruzó de brazos, sabía que tarde o temprano ella te iba a dejar, porque no puedes cambiar lo que eres. Tú y yo sabemos que Carmela jamás encajará en tu vida.
Lorenzo sonrió, pero no de felicidad. Era una sonrisa fría, cargada de decepción. No. Lo que hiciste no fue para protegerme, fue para manipularme. Los ojos de Olivia se oscurecieron. Por primera vez, la máscara de confianza se resquebrajó. No puedo creer que después de todo lo que he hecho por ti, así es como me tratas. Lo único que hiciste fue alejarme de la única mujer que realmente me importa. Lorenzo se enderezó y señaló la puerta. No quiero verte nunca más. Renuncia. Los labios de Olivia temblaron. Por un momento pareció que iba a replicar, que iba a luchar por su puesto en la empresa, pero al ver la determinación en el rostro de Lorenzo, supo que no había vuelta atrás. Le sostuvo la mirada un instante más, luego tomó su bolso y, sin decir palabra, salió de la oficina. Lorenzo cerró los ojos por un segundo, inhalando profundamente. Se acabó. Pero aún le quedaba una cosa más por hacer. Recuperar a Carmela. Lorenzo no tardó en averiguar dónde encontrarla. Fue a la pequeña empresa de repartos donde ella trabajaba. Cuando llegó, Carmela estaba organizando paquetes en la parte trasera del local. Al verlo, su cuerpo se tensó, pero no huyó. Lorenzo se acercó con pasos firmes, su corazón latiendo con fuerza. Ella le sostenía la mirada con cautela, esperando que hablara. «Necesito que me escuches», dijo él, con voz firme, pero sin exigencias. Carmela suspiró y cruzó los brazos. «¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a jugar conmigo? No fue un juego». Así lo pareció. Lorenzo dio un paso más cerca. «Olivia te manipuló. Ella te hizo creer cosas que no eran ciertas». Carmela frunció el ceño. «¿Qué?». Lorenzo tomó aire y le contó todo. Le explicó cómo Olivia había interferido entre ellos, cómo se encargó de llenarle la cabeza de dudas, cómo había orquestado todo para separarlos. «Yo fui un idiota por dudar de ti. Pero ahora lo sé todo. Y necesito que lo sepas tú también». Los ojos de Carmela brillaron con confusión, con sorpresa, pero sobre todo con algo que Lorenzo no podía identificar del todo. ¿De verdad Olivia hizo todo eso?, susurró. Lorenzo asintió. «Sí. Y la saqué de mi vida». Hubo un largo silencio entre ellos. Carmela miró a un costado, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, lo miró de nuevo, con una mezcla de emoción y miedo. «¿Y ahora qué?». Lorenzo tragó saliva. Su voz se suavizó. «Ahora, quiero que decidas por ti misma». Carmela mordió su labio, nerviosa. Podía sentir su corazón latir con fuerza. Sabía que todavía había heridas abiertas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás, solo quizás, podía volver a confiar. La noche había caído sobre Buenos Aires, pero Lorenzo no podía dormir. Desde el día en que volvió a ver a Carmela, su vida había cambiado por completo. Durante años había vivido rodeado de lujos, éxito y reconocimiento, pero nada de eso se comparaba con la sensación de estar a su lado. Había comprendido, demasiado tarde, que no podía permitir que se alejara de nuevo. Carmela era su pasado, su presente y quería que también fuera su futuro. Sabía que tenía que hacer algo para demostrarle que, esta vez, todo sería diferente. A la mañana siguiente, Lorenzo se dirigió al trabajo de Carmela. No podía esperar más. Cuando ella lo vio aparecer en la puerta de la empresa de repartos, su corazón dio un vuelco. «¿Qué haces aquí?», preguntó con cautela. Lorenzo, sin vacilar, respondió con sinceridad. «Estoy aquí porque no pienso rendirme. No voy a perderte otra vez». Carmela suspiró, cruzándose de brazos. «Lorenzo, no sé si puedo creer en ti. Cada vez que hemos intentado algo, termina mal». Él dio un paso hacia ella. «Lo sé. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero solo dame la oportunidad de demostrarte que he cambiado». Ella lo miró en silencio. Sabía que todavía lo amaba, pero el miedo seguía ahí, latente. «No quiero sufrir otra vez, Lorenzo». Él asintió. «Y yo no quiero hacerte sufrir. Te amo, Carmela. Te amo desde el primer día en que te vi en la universidad. Y cuando volviste a aparecer en mi vida,
entendí que todo lo que he construido no significa nada si tú no estás conmigo. Carmela sintió que sus defensas se derrumbaban poco a poco. Pero seguía necesitando más. Lorenzo sonrió levemente. Quiero demostrarte cuánto significas para mí. Y sé que las palabras no bastan, por eso tomé algunas decisiones. Lorenzo sacó de su bolsillo un sobre y se lo entregó. ¿Qué es esto?, preguntó ella con desconfianza. Ábrelo. Carmela abrió el sobre y encontró un documento de inscripción a la Facultad de Diseño. Era una beca completa, con todos los gastos cubiertos. Conseguí esta beca para ti. Quiero que retomes lo que tuviste que dejar. Carmela sintió que el aire se le escapaba. Era su sueño, el que había abandonado por la enfermedad de su madre. Lorenzo, yo. No hay condiciones. No quiero que sientas que me debes algo. Esto es solo porque creo en ti y en tu talento. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No sé qué decir. Lorenzo tomó sus manos con delicadeza. No tienes que decir nada. Solo quiero que sepas que haré lo que sea para verte feliz. Pero eso no era todo. Lorenzo tenía otra noticia más que darle. Hay algo más que debes saber. Carmela parpadeó, todavía atónita. Hace semanas investigué las mejores clínicas privadas de Buenos Aires y logré que tu madre fuera aceptada en una. Carmela abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? Pagué todos los gastos médicos y gestioné su ingreso a un lugar donde tendrá los mejores cuidados. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se deslizaron por sus mejillas. No puedo creerlo. Lorenzo, esto es demasiado. Él negó con la cabeza. No es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer. Solo quiero que puedas concentrarte en ti misma, sin preocuparte por nada más. Carmela, abrumada por la emoción, sintió que el último muro de su resistencia se desmoronaba. ¿Por qué harías todo esto por mí? Lorenzo sonrió con ternura. Porque te amo. Y porque, por primera vez en mi vida, estoy seguro de que mi felicidad está contigo. Carmela no pudo contenerse más. Se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Te amo, Lorenzo. Habían pasado por demasiado, pero finalmente estaban donde debían estar, juntos. Los días siguientes fueron de felicidad absoluta. Carmela volvió a la facultad, retomando sus estudios con más entusiasmo que nunca. Su madre, ya establecida en la clínica, mejoraba día a día con los nuevos tratamientos. Y Lorenzo, por su parte, comenzó a cambiar su vida por completo. Redujo sus horas de trabajo, dejó de lado los negocios innecesarios y se enfocó en lo que realmente le importaba, Carmela y su futuro juntos. Caminaban por las calles de Buenos Aires, disfrutando de cada momento sin prisas, sin miedos, sin mentiras. Por primera vez, Lorenzo se sentía libre. Pasaron los años y, como un milagro, la madre de Carmela se recuperó completamente gracias a los tratamientos médicos. La felicidad estaba finalmente de su lado. Y así, lo que comenzó con un simple pedido de sushi, terminó siendo la historia de amor que desafió el tiempo y las circunstancias. A veces, el destino nos da una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Carmela y Lorenzo fueron víctimas del tiempo y las malas decisiones, pero también fueron testigos de su propio crecimiento. El amor verdadero no es perfecto, no es fácil, pero cuando dos personas están destinadas a estar juntas, encuentran el camino de regreso, sin importar los obstáculos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.